Ese es el mensaje de Pablo. Entonces, cuando Pablo habla en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, que el día del Señor vendrá así, no es el arrebatamiento, no es Cristo vendrá en la nube y nosotros seremos levantados en el aire para siempre con el Señor. Es una segunda venida en la cual Mateo lo confirma. Capítulo 24. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cuándo será esa segunda venida? Entonces, nosotros, la iglesia, no podemos estar enfocados cuándo será esa segunda venida que Cristo vendrá a traer destrucción y gran tribulación y los juicios y para hacerle guerra a las naciones paganas, mundanas, que están en contra de Israel para hacerle la guerra. No, nosotros no tenemos que estar ocupados en eso. Deberíamos estar ocupados de que ya somos salvos y Cristo viene a buscar a su iglesia, a los que han creído en Cristo. ¿Ok? A los que han creído en Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo habla en 1 de Tesalonicenses 5, que el día de nuestro Señor vendrá así como ladrón, es muy diferente a lo que Pablo habla en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15. Mira cómo dice Pablo en el capítulo 4, versículo 15. Por lo cual decimos con palabras de nuestro Señor, nosotros lo que estamos vivos, lo que permanezquemos hasta la venida de nuestro Señor, no lo vamos a adelantar a los que han muerto en Cristo primero. Observa que Pablo dice aquí, a lo que hemos quedado hasta la venida de nuestro Señor. Esta venida de nuestro Señor es Jesús buscando a la iglesia en este tiempo. En el tiempo es la iglesia. Antes que ocurra, el tiempo es la tribulación. Pero cuando Pablo habla en el capítulo 5, versículo 2, Pablo repite aquí una venida de nuestro Señor Jesucristo que es sinónimo al día espantoso, temible, que es el día de la gran tribulación, donde habrá muerte, donde habrá todos esos acontecimientos. Y Pablo describe que será con que Cristo vendrá, ¿verdad? Bajará y va a destruir a las naciones, va a castigar a las naciones, va a castigar el anticristo. Entonces, Pablo dice más adelante, y que cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los moradores de la tierra que nunca creyeron en Cristo, que se inclinaron en apostasía, inclinándose a la bestia, al anticristo en adoración. Esos son los que van a apostatar. Eso es lo que Pablo habla, que van a apostatar. Que cuando Pablo habla de apostasía en la segunda carta de Tesalonicenses, no está hablando de la iglesia. Se está hablando de que el mundo completo que se perdió y está condenado se inclinará en adoración a la bestia, obedeciendo al anticristo. Todo lo que ofrece el anticristo va a aceptarlo los moradores de la tierra. ¿Ok? No he terminado. Todavía no he terminado. Hay mucho que hablar, ¿ok? Hay mucho que hablar, ¿ok? Entonces Pablo dice aquí, continuando, dice Pablo, que cuando digan ellos paz y seguridad, o sea, ¿quién va a decir paz y seguridad? Las naciones. Oh, hay paz y seguridad porque tenemos a Jesús, pero ellos no van a traer a Jesús, es el anticristo que se va a disfrazar de Jesús el Mesías. ¿Ok? ¿Ok? Y dice Pablo, y sobre ellos vendrá destrucción como dolores de parto de una mujer embarazada y no escaparán. Cuando Pablo dice como dolores de parto, es que está hablando una comparación. Como una mujer le duele un parto de un bebé encinta,
así habla dolor. Y cuando Pablo dice estas palabras, es lo mismo que Jesús está hablando en Mateo 24. ¿Y qué es lo que Jesús habla en Mateo 24 para los judíos? Que no es para la iglesia, es para los judíos. Pues Jesús está confirmando y revelando la profecía de Daniel. La profecía de Daniel. Aquí está, Mateo 24, comenzando el versículo 13. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué aquí se dice el que persevera hasta el fin? Que no le está hablando a la iglesia. Porque muchos nos confundimos que aquí Jesús le está hablando de iglesia. No, aquí no está hablando de iglesia. Es a Israel. El que persevera hasta el fin significa quiénes son los que pueden perseverar hasta el fin. Alguien que ha sido escogido y salvo, elegido, va a perseverar hasta el fin. Porque Dios ayudará a Israel a perseverar en medio de la gran tribulación. Acuérdense que la función de los 144,000 apóstoles judíos que habla Juan, la función y el desempeño que cumplen ellos es predicarle a todas las naciones de los judíos, donde están los judíos dispersados por las naciones. Todas las naciones. Judíos palestínicos, judíos de Palestina, judíos de la diáspora, que son aquellos judíos del Antiguo Testamento también. Predicar los 144,000 apóstoles judíos cumplen una función, es predicarle a la nación Israel. Aquellas naciones de Israel que fueron incrédulos, idólatras, que no creyeron en Dios, no creyeron en Cristo, con la intención que vuelvan. Y ahí se cumplirá la profecía de Ezequiel, como yo le dije. Ezequiel lanza una profecía y esos huesos vivirán. Israel, Dios le va a dar espíritu de vida en ellos. Dios abrirá y tocará el espíritu de los judíos para que los judíos entiendan y comprendan que ese anticristo que se hace pasar por el Mesías, no es el anticristo. Y ahí es cuando muchos del pueblo de Israel se van a dar de cuenta y llorarán amargamente, que eso se cumplirá la profecía de Ezequiel y de Zacarías también. Zacarías, ¿ven? Que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a un tiempo futuro, no tiene nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Iglesia, no quiero que pase la gran tribulación. Iglesia, no, hermano, vamos a dejarnos de todas estas cosas y de tener sueños y visiones. Tuve un sueño, según el profeta Joel, y me revela el Señor. No, la iglesia no está puesta para tener sueños y visiones de esa forma. Los sueños y las visiones que la iglesia se supone que tengan tienen que acomodarse y quedarse en la dispensación y en el tiempo de la gracia, del evangelio, del tiempo de la iglesia. No es salirse en otros tiempos futuros. ¿Ok? Hay mucho que aprender, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Yo puedo tener un sueño, una revelación contigo, pero ese sueño y esa revelación o esa visión tiene que estar acomodado en este tiempo para yo poderte restaurar. Como dice Pablo, que toda profecía exhorta, consuela y edifica. Este sueño que yo tengo contigo no es para amedrentarte, para asustarte y para profetizarte. Yo te veo en el infierno, grababa aquí, mandaba soja. Y yo veo al pastor John Aguayo en el infierno. No. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 14:37, diciéndole a los profetas de esas iglesias: si alguno de ustedes fuera profeta, o es espiritual, o es profeta, o se cree espiritual. ¿Qué es creerse espiritual? Pues el contexto lo expresa
En el capítulo 13, cuando Pablo habla del amor, y también Pablo dice, si yo conociera los misterios, la ciencia, eso es lo que Pablo dice, espiritual. Oh, conozco los misterios, la ciencia. Ten cuidado, hermano, no te me acerques a mi lado, porque si el Espíritu Santo me revela que está en pecado, te lo tiro en medio, te lo tiro en la cara tuya sin compasión. Porque Dios me revela los pecados de la gente. Aleluya, Rabaquimasoja, ten cuidado, yo soy profeta. Discernimiento de espíritu. Tengo un discernimiento espiritual terrible. Yo veo lo que está oculto en las personas. Si están en adulterio, te lo digo en la cara tuya sin compasión ninguna. Porque yo conozco los misterios de los hombres, la ciencia, sabiduría. Entonces Pablo saca una enseñanza. En primera de Corintios 14, 37. Si tú fueras profeta, entenderías el mensaje nuevo del Evangelio, lo nuevo, y no te quedaría en lo viejo de los profetas, juzgando y condenando a la iglesia. Entendería bien el mensaje que estoy dando. Si tú fueras realmente profeta, porque un profeta o una profeta que se llame profeta nunca manda a un pastor que ya es salvo para el infierno. Nunca lo hace. El profeta verdadero restaura, levanta al caído. Si yo tengo un sueño, una visión contigo, que lo puede ser que lo tenga, voy a tratar de buscar la forma de levantarte. Edificar la iglesia. Edificar significa levantar, construir, reparar. Edificar significa levantar como si tú estuvieras levantando una columna así levantándolo de recto, derechito. Eso es edificar. Consolar es a alguien que está desesperado, angustiado, confundido. No, tranquilo, pastor. Tu ministerio va a seguir adelante, pastor Eugenio Macías. Tranquilo. Cometiste faltas, errores. Tranquilo, pastor Eugenio Macías. Dios te va a seguir llevando, te va a seguir creciendo, porque la buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a seguir perfeccionando. Dios nunca levanta a la iglesia para dejarla caída. Pero esos son los falsantes, profetas falsos, que quieren verte caído todo el tiempo y quieren sacar provecho de ti. Que el pastor está mal, viste que el pastor está mal, viéndole debilidades. La profecía no es para ver debilidades, es para que nuestras debilidades sean fortalecidas y crezcamos y echamos adelante hasta que Cristo venga a buscar su iglesia santa y redimida por Cristo. ¿Ok? ¿Ve la diferencia entre un mensaje que yo te estoy dando y un mensaje de otras personas que lo que te llevan es a la condenación y al discrimen y a la división y al miedo? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Prefiero yo tener 100 personas como suscriptores o 200, aunque sea poquito, pero que ellos aprendan y sean educados. Aprendan, que tener 5,000 o 10,000 o 20,000 suscriptores o 1,000,000 que están ahí perdiendo el tiempo. Yo no ando pendiente cuántos tengo, cuántos no tengo. Lo que yo les pido a Dios por ustedes que entiendan la palabra, que comprendan y sean edificados, y con eso me basta. Ya está. Con eso me basta. Aunque sea un poquito, no hay problema. Que ustedes crezcan espiritualmente es lo más importante y entiendan la palabra. Ok, gloria a Dios. ¿Están entendiendo? ¿Comprenden? Ok. Así que manténganse en ustedes firme la palabra en la sana doctrina y no se ocupen en eventos proféticos que si te vas con el Señor no te queda, que si la ira de Dios, ustedes son salvos y vamos a esperar el día del arrebatamiento, no se sabe. Y si no se sabe cuándo es el día, no pongamos fechas, fechando la fecha, que si este día fecha, no, Pablo nunca enseña eso. Siga trabajando. El mensaje de Pablo oficial es: continúen trabajando en la obra del Señor hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, ustedes son salvos, nos iremos con el Señor. Tranquilo, gozo y paz. Pablo dice:
que Dios no nos ha puesto por ira para alcanzar la ira, sino para la salvación. Pues cree en la palabra, cree, confía en la palabra. Confíe, porque los falsos maestros y falsos profetas dicen: tuve un sueño contigo, donde yo te vi en el infierno, y yo te... Tranquilo, no creen eso. El Espíritu Santo nunca te va a llevar otra vez a ser condenado por haber tú creído. Él es fiel. El Espíritu Santo es fiel, aunque tú le seas infiel, Él es fiel y cumple su palabra por haber tú creído en el Señor. ¿Ok? Solamente somos lo que Pablo nos enseña en Tesalonicenses, el contexto del capítulo 4. El contexto del capítulo 5 y el capítulo 4, el contexto nos dice, Pablo nos está enseñando, diciendo aquí, vamos a volver a regresar de nuevo aquí, en el capítulo 4, comenzando el versículo 3, Pablo dice: porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación y que cada uno tengamos una vivencia de nuestra familia, de nuestras esposas, que vivamos en la santidad como vaso santo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque es parte del Evangelio. Y Pablo dice estas palabras, ¿verdad? Antes que venga Cristo, ocúpese de vivir una vida recta. Que aunque yo hable de mucho de justificación y de seguridad y salvación, aunque yo hable mucho de seguridad, salvación y de justificación, no quiero decir que yo a ustedes les digan: ya son salvos, ya somos salvos, podemos vivir como nos da la gana. El que beba, siga bebiendo. El que fume, siga bebiendo. Si alguien está traqueteando con pornografía o con adulterio, sigan. Eso no es nada, sigan. Total, somos salvos. Eso no es nada. Somos salvos, somos justificados. Sigan viviéndose. No, yo nunca digo eso. Hablo de seguridad y salvación ampliamente. Hablo de justificación. Es verdad. Pero Pablo nos dice que vivamos en santidad. ¿Y por qué Pablo dice que vivamos en santificación? Porque ya somos salvos. Y al ser salvos, tenemos la fortaleza para apartarnos de todo eso. ¿Ok? Dios no te ha dado a ti espíritu de temor, ni de miedo, ni de cobardía, sino espíritu de amor y de poder y de dominio propio, para tú vencer. Así que no le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a Dios. Entra a la presencia del Señor y dile: Señor, ayúdame en estas áreas. Y Dios te ayuda. Porque Dios no estamos en tiempo de juicio. Eso es en el tiempo de juicio. Que por más que tú le digas a Dios: Dios, perdóname, Dios no te va a perdonar, porque ya tú no creíste. Pero hoy en día Dios derrama su gran amor para la iglesia. Este es el tiempo de salvación, para que Dios te mantenga a ti firme ante las pruebas. Dios te va a ayudar. Siga adelante, hermano. Mantén tu fe en el Señor. Alabado sea Dios. Ok. Pablo dice, regresando al capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 4, pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas. ¿Viste que Pablo dice: tú no estás en tinieblas? Es que aquel profeta tuvo un sueño, una visión, donde me ve a mí en el infierno. Olvídate de la profecía. La profecía de juicio y de miedo y de condenación lo llevaron los profetas del Antiguo Testamento. Un profeta de la gracia nunca lleva a una persona para condenarla. Te lleva a restaurarte y a levantarte y a estimarte, a valorizarte, que te levantes, que tú no estás tú no eres condenado. Levántate en el nombre del Señor. Esa función lo cumple un profeta bajo la gracia. Todo lo que te estoy hablando es una profecía. Todo esto que te estoy hablando es una profecía para que te levantes. Eso es profetizar. Eso es profetizar. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa y continuar con el próximo video. ¿Ok? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Doy un video short? ¿Un video reels cortito como a ti te gusta? ¿Qué hago? Nada. Vamos a seguir con una palabra, ¿ok? Para seguir edificando la iglesia en el nombre del Señor. Continuamos, ¿ok?